Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un capítulo más aquí en Sintoniza tu Ser. Soy Gonzalo Monter de la Vega, comunicador y consultor en semiología de la vida cotidiana y me acompaña. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Yo soy Marta Soto, consultora y comunicadora en semiología de la vida cotidiana, como tú ya lo sabes, y hoy compartiéndote un capítulo que deseamos que toque tu corazón, te permita reflexionar y elija siempre tomar las mejores decisiones. Bienvenido, bienvenida. Y bueno, ahora Martita nos tiene preparada una sorpresa que hasta va a ser para mí. Todavía no sé de qué vamos a hablar, así es que cedemos los micrófonos a Martita. A lo mejor no es tanta sorpresa, pero sí me gustaría saber, ¿tú qué opinas acerca de los papás que educan tal vez con una nalgada a un hijo? ¿Tú estás de acuerdo en que debes de golpear a los niños para que obedezcan? ¿O tú consideras que solamente hablándoles pueden entender? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Yo creo que es un tema muy delicado en donde actualmente la sociedad está muy sensible en ese aspecto de no tocar a los hijos porque se les van a crear traumas. Pero hay ocasiones en que cuando una persona, y no solo un niño, puede ser un adulto, entra en crisis y está en un ciclo, vamos a hablar de un niño, de un berrinche en donde irracionalmente desea algo y ya se le intentó decir el por qué no es adecuado eso que él desea. Y él entra en ese estado irracional en donde su única emoción es expresar a través de un berrinche, de un enojo, de un chillido, de un pataleo. Necesita salir de eso. Y la única manera en que puede salir no es a través de una plática o de mijito, es que date cuenta, necesita un zarandeo, necesita un golpecito. No estoy de acuerdo en que se ¿En qué golpee a los, crueldades? Porque sí, 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 ¿no? O sea, en donde se le rebasarlo. sacan verdugones con un cinturón a un hijo, o se le pega con, Con la cuchara, con la cuchara, o con la plancha, con el cordón de la plancha, en donde puede incluso llegar a ver sangrados. No, desde luego en eso no estoy de acuerdo. Pero en una pequeña nalgadita, en un pequeño movimiento, en un pequeño zarandeo, en donde se saque al hijo de ese estado irracional, para que ahora sí se pueda platicar con él. ¿Tú qué crees? pues te preguntaría también, ¿no? O tal vez cuántas travesuras, ¿no? Y que ya el niño sabe y a lo mejor se esconde porque sabe que ya la mamá o el papá vienen con el cinturón, porque también saben los hijos, claro que sí saben cuando algo está correcto o es incorrecto. Aunque sean pequeñitos, ellos lo conocen. El tema sí, desde mi punto de vista, a lo mejor lo que tú dices, un zarandeo que es muy diferente a ser cruel con los niños, ¿no? Porque si hay muchos papás que abusan de la fuerza y un pequeñito evidentemente no puede defenderse, es muy pequeño, pero yo sí creo que a lo mejor este zarandeo a tiempo te va a evitar o va a evitar muchísimos dolores de cabeza. ¿Sabes? Sí voy a confesarles, a mí sí me molesta y sí es algo que a lo mejor me quita un poco la paz, es cuando yo veo a los hijos que les pegan a las mamás y que la mamá no hace nada, pero el niño ya le jaló el cabello o ya le dio la bofetada a la mamá y la mamá solamente lo detiene y el niño hace un berrinche, un drama y la mamá, a ver, mijito, permite y consiente que el niño haga su capricho y además de eso, que el niño sea violento o la niña sea violenta con la mamá o con el papá o con su cuidador, ¿no? Sí, porque ahora resulta que es lo contrario a lo que nos tocó vivir. Los hijos son los agresivos y son a los que a lo mejor ahora hasta un hijo puede acusar a sus papás de que está siendo objeto de algún tipo de abuso físico, en donde algo que hemos estado platicando en estos podcasts se va de un extremo a otro, ¿no? Y donde la sociedad se polariza de antes unos padres totalmente violentos, ahora Muy a unos padres permisivos. totalmente permisivos. Y ninguna de las dos cosas funcionan. Además, sabes que yo creo que también mucho tiene que ver con el temperamento del niño, ¿no?
O sea, no, aunque tú tengas 5 hijos, te aseguro que los 5 son diferentes. Tú y yo tenemos 2 hijos, fueron educados iguales, pero sus características o sus temperamentos y su personalidad son totalmente diferentes. Entonces, por lo tanto, requieren de cosas diferentes. Y entonces, pues por eso no podemos darle pues lo mismo, porque requieren cosas diferentes en el tema de cómo corregirlos, de cómo educarlos, ¿no? O sea, pero pues por eso hay que estar como en eso sí, en esta comunicación constante también con nuestros hijos, porque pues también hemos hablado, ¿no? De que a lo mejor damos una orden y ¿por qué lo tengo que hacer, papá? Porque soy tu padre o porque soy tu madre. Eso tampoco es una razón suficiente. Creo que a los hijos también hay que explicarles algunas cosas, por supuesto, porque tienen esta capacidad de razonamiento y de poder comprender las cosas, ¿no? Y es que a veces tampoco nosotros tenemos los argumentos suficientes y por eso nos vamos por la más fácil, ¿no? De que porque soy tu padre o porque soy tu madre y punto, y me tienes que obedecer. No, yo creo que tampoco, yo creo que ya estamos en ese punto. Sí, de pasar de la irracionalidad del hijo a la irracionalidad del padre, ¿no? Ujú. Definitivamente debe de haber un raciocinio para la comprensión, que yo creo que esa es la palabra ¿Tú que te tú acuerdas de alguna vez mencionabas. que te hayan dado una nalgada y por qué? Sí, claro que recuerdo, ¿no? Y a mí me tocó incluso el cinturonazo, ¿no? Pero ahora a la distancia, pues que no lo merecíamos, ¿no? Se nos advirtió que no estuviéramos peleando, que no estuviéramos gritando, porque mi papá estaba dormido. Hubo una primera advertencia, continuó el jugueteo y los gritos, y pues hasta que obviamente llega el hartazgo de papá y pues nos tocó, ¿no? Parejo a todos ¿Y los le guardas hermanos. rencor o resentimiento No, por ello a tu papá? yo creo que se agradece. Mira, precisamente el día de ayer estaba platicando con un padre joven, más joven que nosotros. Me decía que su hijo se encuentra en un, ¿cómo se llama? Donde llevan a los drogadictos, se me fue el nombre, ¿En un anexo? en un anexo, está en un anexo y que llevaba ahí de 18 años el joven. Y él se quejaba porque dice que su mamá nunca le permitió que lo reprendiera cuando era chico. Entonces lo dejaron hacer berrinches, lo dejaron hacer lo que ellos querían y la mamá lo sobreprotegió. Y cuando él intentaba reprenderlo, el resultaba regañado era el papá en lugar del hijo. Y aquí es otro punto, yo creo que muy importante que debemos de tocar, en el que los papás tienen que estar de acuerdo en las Ujú. reprimendas, en los castigos. Porque si hay uno que no esté de acuerdo, la educación del hijo va a verse trastocada. ¿Por qué? Porque los hijos son muy inteligentes. Y entonces ya se ven dónde es la parte débil de esa relación. Y ahí es a donde se van a ir para sacar beneficios y para no ser regañados y para hacer lo que ellos quieren. Claro, porque como si lo hemos hablado, bueno, pues a veces utilizamos a los hijos como rehenes, ¿no? Y entonces pues son el instrumento de la venganza entre la pareja y pues obviamente el hijo se va a ir con quien más le convenga, con quien le otorga ese permiso o esa facilidad de hacer lo que el chico o la chica quiera, ¿no? Entonces yo creo que por eso es tan importante fomentar el diálogo, la comunicación, establecer muy claramente los acuerdos entre papá y mamá y por supuesto no pasar por encima de la autoridad. Puede ser que a lo mejor yo no esté de acuerdo con lo que tú le digas a alguno de mis hijos, pero pues a lo mejor lo pertinente es quedarte callada y después en algún momento tú y yo aclaramos el punto y nos pondremos de acuerdo, pero no, lo que no se vale es justamente demeritar, ¿no? La autoridad de ninguno de los padres, porque entonces los hijos, pues obviamente, pues no son nada tontos, son sumamente inteligentes o lo observan, ¿no? Y todo el tiempo están observando nuestros comportamientos, lo que decimos, lo que hacemos, y entonces pues ellos para lograr lo que ellos quieren, pues van a ir con la persona de la pareja que considere van a obtener lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, otra vez se trata de diálogo, de comunicación y sobre todo de saber que pues estamos formando a alguien más, ¿no? O sea,
qué compromiso tan grande es poder formar hombres y mujeres responsables, comprometidos, con valores, porque a lo mejor se escucha muy romántico, pero finalmente sí, eso es lo que tú entregas a la sociedad, ¿no? ¿Qué tipo de personas estamos entregando a la sociedad, ¿no? Y sobre todo que hay edades y etapas para que se dé esa plasticidad cerebral y se generen conductas adecuadas, emociones adecuadas, que si no se dan en la infancia, cuando tienen esa capacidad de entender y de aprender lo que es bueno, lo que es malo, lo que conviene, lo que no conviene, ya nunca más se va a generar, ¿no? Y los científicos le llaman mucho a eso los instintos guía, que son instintos con los cuales nacemos, que no hacemos nada, y que se disparan en una etapa de nuestra vida. Y para que se disparen debe de haber una estimulación adecuada en esa etapa de la vida para que se formen adecuadamente ese instinto. Si en esa etapa de la vida se da lo contrario o no se da los requerimientos o los estímulos adecuados para que se generen esas respuestas, ya nunca más las va a A adquirir, poder ¿no? desarrollar. Y Ujú. los psicólogos hablan mucho de estas teorías, de la teoría del psicópata, en donde cuando se generan hijos con heridas muy profundas, con traumas muy profundos, más adelante van a brotar, porque es lo que se aprendió. Y entonces ese instinto se activó, pero en lo negativo. ¿Qué es lo que queremos? Que se active, pero en lo En lo positivo. positivo, exactamente, ¿no? Y entonces, por eso creo que tenemos como papás una grandísima responsabilidad sobre la educación de nuestros hijos, sobre estar muy pendientes y efectivamente, ¿no? Lo que yo decía, no porque a ti te educaron de una forma, esa forma le va a funcionar a tus hijos. Puede ser que sí, puede ser que no, pero yo creo que no nos podemos estar No basando hay, no hay en, recetas. no hay recetas, ¿no? Tenemos Fíjate que que, estar como muy abiertos a las características de cada uno de nuestros hijos, ¿no? fíjate que, digo, nada es casualidad. En la semana pasada estuve en un curso de atención al público y el exponente comentaba, ¿no?, que hay una frase de atención al público en donde se dice, atiende a tu cliente como te gustaría ser atendido. Y dice, vamos a dar un paso más allá. Esto está muy bien, ¿no? Si quieres que te atiendan como, debes de atender como quieres que te atiendan. Dice, pero ahora la nueva frase es, atiende a tu cliente como él quiere ser atendido. Es Claro. decir, ahí ya voy a estar atento a lo que necesita el cliente. Y en este caso, si lo traspolamos a los hijos, tenemos que ver qué es lo que necesita mi hijo, qué es lo que necesita mi hija, mi otro hijo, porque como tú dices, no todos son iguales y no todos necesitan lo mismo. Hay uno que necesita mucho afecto, mucho apapacho, y el otro el que necesita es que lo Mayor zarandees, que le reconocimiento, des tal vez, energía, no que sé. sí, o conocimiento. Cada uno tiene características distintas. Y ese es el gran trabajo que tenemos, que a veces como papás tenemos la receta y queremos tratar a todos por igual, ¿no? Y si a uno le doy una cosa, al otro también y al otro también. Y a lo mejor a uno ni le interesa eso y se queda así como, ¿y ahora para qué me diste esto si yo ni lo quiero ni lo pedí? Yo mejor dame esta otra cosa o vámonos a caminar, que eso es lo que quiero, y tú nada más me tienes aquí dándome videojuegos, por decir algo, ¿no? Ajá, sí, y fíjate, pensando a lo mejor esto de que hoy los jóvenes ya no quieren tener hijos, pues tal vez mucho va en razón de que sí es un gran compromiso, no es tener una mascota, es formar un hijo, y la verdad que es un compromiso mayúsculo, y tal vez esa hoy sea una de las causas por qué los jóvenes, pues ya no quieren tener hijos. Yo he escuchado a muchos amigos y amigas de nuestros hijos donde ya no quieren comprometerse justo a tener hijos. Y yo creo que una razón, además de que dicen, no, y pues es que el mundo y que si ya no va a haber agua y todas estas situaciones, ¿no? Del medio ambiente, pero yo creo que también va por esta parte de lo que entraña la educación, la formación y que además es pues toda una inversión, ¿no? Además económica para sacar adelante a un ser humano, ¿no? Y qué bueno que los jóvenes a lo mejor ya quiero pensar con una mayor conciencia
Dice, no, Ojalá sea eso, ¿verdad? ojalá sea eso, esperemos, yo creo que sea eso y espero que sea eso, en donde con una mayor conciencia digan, no es que yo no quiero tener un hijo porque no le voy a poder dar la educación que requiere. El tiempo que requiere. Ujú. Porque pues en nuestros tiempos había muchas, sobre todo jóvenes, mujeres, en donde se ponían a tener hijos solteras para no estar solas, ¿no? En ese miedo de que cuando sean grandes van a estar solas. Entonces, mejor voy a tener un hijo, voy a tener un voladito, con la conciencia de que no iba a tener padre Y para que me cuide. para que me cuide. Y entonces crece un hijo con la carencia del padre. En donde podrá ser, habrá casos en donde sí hubo un abuelo, un tío que suplió la imagen paterna, pero también con una serie de carencias y solo por el egoísmo de la madre, de que tiene un deseo muy grande de tener un hijo y para no estar Y que se sola, anda ¿no? buscando ahí, a lo mejor, al mejor, voy a decir a lo mejor una palabra que no está muy linda, pero a lo mejor semental para que ese sea el papá del hijo. Este papá que ni siquiera se va a enterar tal vez de que la mamá está embarazada, En muchos ese casos así papá es. que ni siquiera se va a hacer responsable. Y tú y yo sabemos cuántas heridas hay cuando no se crece con la figura paterno-materna y sean las causas que sean, porque desde la muerte del papá o de la mamá, aclaro que esa ausencia afecta profundamente, no de la misma manera de un padre que no se quiso ser responsable, pero claro que O se que no afecta, supo, o que no incluso, supo incluso siquiera, que ¿no? existía, ¿no? O entonces yo creo que de verdad es muy complicado, no es como traer una mascota y de verdad quienes quieran llenar esos vacíos con un hijo, solamente por llenar este vacío, la verdad la recomendación es mejor ten una Un mascota, perro, un ten gato. ¿Qué es lo que exactamente están un haciendo animal de muchos jóvenes, compañía, no? porque estás educando, estás trayendo al mundo a un ser humano que va a crecer con muchas carencias, con muchas heridas, solamente por nuestro egoísmo de que, pues yo quería tener un hijo o una hija para que me cuidara, o sea, y como o sea, ¿por qué te tienen que venir a cuidar? ¿Por qué esa es la encomienda? Pobre hijo, pobre hija que quienes hayan nacido con este tipo de papás o de mamá o de papá que solamente lo haya querido para que lo cuide, ¿no? Me parece un egoísmo terrible porque finalmente venimos, por lo que hemos dicho siempre, a ser felices, a desarrollarnos, a trascender nuestras propias heridas y a elevar nuestra calidad de vida. Pero cuando ya te traen, ¿no?, en la consigna desde que estás embarazada, de que, pues este se va a casar con fulanito, si es niño o niña, y va a hacer tal cosa, y va a estudiar de esto, y me va a cuidar porque para eso vino. Es muy fuerte. Una carga Culturalmente existen algunas comunidades aquí también de la República Mexicana y lo hacen con esta del hijo conciencia. chico, ¿no? Exacto. Pero finalmente, qué fuerte es eso, ¿no? Imagínate este niño que ya nace con esa consigna de que no puede ser lo que él quiere y tiene que vivir de acuerdo a lo que esa familia o esa mamá o ese papá le tiene destinado, ¿no? Y yo creo que también otro punto importante para la sana convivencia con los hijos, para evitar los enojos, los berrinches, o lo que tú comentabas, el extremo de que los hijos ahora les quieren pegar a los papás, les alzan la mano, ¿no? Que en nuestros tiempos alzarle la mano al papá, pues, ahí era cuando a veces nos pegaba, ¿no? Porque no se debe de permitir Ujú. algo así. Y algo previo para prevenir todo esto sería los acuerdos, las reglas que se deben de cumplir y en donde se deben de hacer en un estado tranquilo, en donde no se van a poner las reglas cuando se está haciendo el berrincho, cuando está el enojo, cuando está la tristeza, sino el sentarse con los hijos y llegar a los acuerdos, a las reglas que cada uno debe de cumplir. Cada persona en la familia va a tener sus propias reglas específicas. El papá tiene unas reglas, la mamá tiene otras reglas que cumplir y desde luego los hijos otras distintas. Pero en donde se den cuenta que todos, ¿sí?, tienen que cumplir reglas y en donde cuando alguien no las cumple, pues va a estar sujeto a una reprimenda, Claro. ¿no? Que incluso puede ser el papá o la mamá, ¿no? Oye,
tú dijiste que el domingo me ibas a llevar a pasear y ahora resulta que es más importante que te vas a ir a ver el fútbol con tus amigos o te vas a ir con tus amigas a desayunar, cuando ya había un acuerdo Ujú, previo. Entonces, ujú, pues, desde luego que el hijo va a tener toda la posibilidad de decir a los papás, oye, tú me habías dicho esto, ya en ujú. un acuerdo. Entonces, el dar acuerdos y el hacerlos cumplir va a evitar mucho estas confrontaciones, ¿no crees? Sí, exactamente. Y otra vez, volvemos al diálogo, a poder, hacer estos acuerdos en familia, que así se hacen en familia, a establecer estos límites, ¿no? Que decíamos que son flexibles, que tienen que ser también itinerantes y este acuerdo En común. en común, ¿no? O sea, finalmente. Y obviamente hay cosas que no son negociables y que no hay forma y que eso los pone evidentemente papá y mamá, ¿no? Y esos son los no negociables. Pero pues cuántas otras cosas que sí se pueden hablar, que sí se pueden negociar y que además ante cada conducta siempre va a haber una consecuencia, ¿no? Y entonces aquí lo que decía Alfonso Ruiz Soto siempre, quien elige la conducta asume la consecuencia. O sea, ya te lo advertí, iba a pasar esto y cumplirlo, porque a veces los papás no cumplimos. Entonces, pues, ¿qué pasa? Ay, pues, no, pues, mi papá, mi mamá dicen y no cumplen. No, entonces cúmplelo. Si tú le dijiste que lo ibas a dejar sin celular una semana, y aunque vaya en contra tuya, si tú lo dijiste, cúmplelo, porque entonces se va a ganar así, o sea, tu respeto, vas a ver que lo que tú le dices siempre es en serio y no decir, ay, no, mi papá o mi mamá dicen esto, pero no lo cumple, no, tenemos que ser como muy firmes en lo que estamos diciendo, en las reglas, pero por ello también, a ver, analiza estas reglas que no se vuelvan un castigo para ti, ¿no? Porque tú piensas que estás castigando al otro, pero tú te estás castigando a veces a ti con las imposiciones o las disposiciones que le pones a tus propios Sí, hijos, por ¿no? ejemplo, no, pues ahora de castigo ya no vamos a ir de vacaciones, ¿no? Y bueno, yo quería ir de vacaciones, pero pues ya le Ya dije al dije hijo que que no, ya ahora no, que se acabaron vacaciones. Entonces el castigo es para el hijo, pero también es para mí, ¿no? exacto, exactamente. Entonces, además te voy a decir algo, nunca debemos tampoco regañar o llamar la atención, es más, proferir cosas cuando estamos muy enojados, ¿no? O sea, sí demostrar el enojo, pero después de que pasó, oye, ¿sabes qué? No me gustó que hayas gritado, que hayas aventado, porque cada vez que tú haces esto, pues me hace sentir que mi autoridad no vale, por ejemplo. Pero es cuando no estás no estás con la emoción de todo el enojo, toda la felicidad, porque a veces tendemos a decir cosas de las cuales nos arrepentimos y sobre todo aquellas cosas que dejamos marcadas en la persona, ¿no? Y estas que se quedan para siempre y luego crecen con estos resentimientos, con estos rencores que a lo mejor el papá y la mamá ni siquiera se acuerdan y además van a decir, yo lo dije, tal vez no se acuerden, pero para el hijo o para la hija siempre van a quedar en el corazón, ¿no? Y entonces, ¿qué necesidad hay pues, de estar generando heridas? Y lo mismo, tenemos que, este enojo, esta ira que nosotros traemos, o esta frustración, no se vale desquitarlos, ¿no? Yo me acuerdo de alguna mamá que súper enojaba con sus hijos y era capaz de verdad de enterrarles el tenedor en la mano o dejarlos sin comer. Esos son actos de crueldad. Y eso te está hablando, pues a lo mejor de esta mamá o de este papá que le urge esta atención, ¿no? Porque pues se siente lastimada y cree que lastimando al otro, pues es una forma de sacar su ira, pero pues no, sigues, lastima, daña y pues eso no Es te que lleva a ningún lado, ese ¿no? padre sigue siendo el niño herido de la Exacto. infancia, ¿no? Entonces, cuando se reproduce algo que le recuerda esa infancia, pues entonces agrede y hiere. Y la diferencia es que ahora ya siendo adulto tiene el poder para dañar o incluso infringir algo grave Sí. a sus hijos. Entonces, sí, Y que pues los el que pone, necesita claro, atención es el y que los padre, pone en ¿no? riesgo porque está poniendo en riesgo la propia vida de los niños, ¿no? Y por último, Entonces, fíjate, me gustaría comentar algo con respecto a los castigos. Muchas veces nosotros como papás castigamos con, con cosas que le gustan mucho a los hijos, con cosas que disfrutan los hijos porque es algo que ya traen ellos dentro de su vocación. por ejemplo, sus clases de guitarra. Sí, que le encanta la guitarra o sus clases de baile porque le encanta, o sus clases de gimnasia. Con eso no castiguen, porque
Esa es la manera como el chico está expandiendo su ser, es la manera como se siente realizado, Así es, y el con eso quitarle no. eso le va a crear frustración. Y en lugar de que se refuerce, que el que no haga la conducta negativa, al contrario, la va a hacer porque entonces va a decir, me está quitando lo que más me gusta, pues entonces ahora también lo voy a fregar a él, ¿no? Y entran en una disputa entre padres e Claro, hijos. mira, aparte de eso, o sea, ni el fútbol, ni, bueno, estos deportes, ¿sabes? Porque es una manera de desfogar, de desarrollar sus habilidades. Eso no, ni tampoco con dejar, pues te vas a la cama sin cenar. No, por favor. O sea, eso es la supervivencia. Con eso no castiguen, con dejar de comer o con dejar de hacer estas actividades. Tal vez en lugar de, pues, te iba a comprar la paleta que te gusta, pues haces postre, pues ese que crees, eso no lo vas a Ujú, tener. Ah, o querías salir a una fiesta este fin de semana, ¿qué crees? No vas, ¿no? ujú. Pero no con cosas, lo que tú dices, ¿no? Que lo están Que realizando los al están chico. realizando exactamente, que son su pasión y que a través de eso, lo que tú decías, bueno, pues es un desfogue a su energía. Fíjate que hace ya algunos años que fui director de una escuela secundaria. Un chico tenía habilidad musical. Y entonces estábamos preparando, creo que era para el 10 de mayo, un ensamble en donde él iba a tocar el órgano, otro de la batería, una chica iba a cantar. Entonces estaban preparando muy emocionados y muy felices porque les gustaba eso, ese evento. Entonces llegó el chico con un teclado y pues estaban practicando. Y de repente llega el papá, enojadísimo, y le mete una bofetada al joven, un adolescente de 13, 14 años. ¿Cómo te atreves a traer el teclado si sabes que es parte de mi trabajo y de mi profesión? Y el chico, pues todo sacado de onda, yo después hablé con el papá y dice, no, pues es que no me lo pidió, bueno, sí lo entiendo, pero está desarrollando un trabajo que se estaba viendo aquí en la escuela y es algo que se ve que le gusta. Pues sí, pero que el papá no quiso entender, pero a lo mejor sí el hijo cometió el error de no De no hablarle, decirle, pedirlo. de no pedirlo, pero también la respuesta del papá, de esa intransigencia, también la veo muy, muy, muy mal, y además, pues delante de la gente. Otra cosa, nunca castiguen a sus hijos delante de la gente porque es un doble castigo, ¿no? El golpe que le La están humillación dando que y la están, claro. humillación que, Por que eso, sufre, ¿no? por eso dicen los halagos en público y las reprimendas en privado. Pues creo que estos temas son sumamente importantes. Creo que son temas muy cotidianos y son temas en los que se tiene que poner toda la atención. Yo les agradezco a todos ustedes el favor de su atención, el haber podido compartir con nosotros. Nos encantaría que nos dejen sus comentarios, que nos hagan saber sus inquietudes y que nos compartan algunas experiencias que ustedes hayan tenido con sus hijos y ustedes mismos en el tema de la educación. Mi nombre es Marta Soto. Y yo soy Gonzalo Monter. Nos encantaría, como dice Martita, que nos dejen sus comentarios porque eso enriquece a todos aquellos que vean estos podcasts, el que vean que a veces lo que estoy viviendo no soy el único que lo vive, sino que hay muchas personas que están pasando por eso y cómo pueden resolverlo. O también a veces pensamos que nos estamos ahogando y no nos damos cuenta que es un vaso de agua y que podemos hacer y tomar acciones relativamente sencillas para poder salir adelante. Yo soy Gonzalo Monter, semiólogo de la vida cotidiana, consultor y comunicador. Y recuerda darle like a nuestra página Sintoniza tu Ser, a nuestro canal de YouTube. También estamos en Facebook, en TikTok y en Instagram. Síguenos y cualquier duda o cualquier comentario, estamos aquí para escucharte. Nos vemos en la siguiente. Recuerda, también tenemos consultoría individual, pareja y familia y estamos gustosos en servirte y en poder compartir contigo algún momento. Muchas gracias. Hasta la próxima.